Bienvenidos y bienvenidas a Voces que Cuidan el Paisaje, el nuevo podcast de Alberal. Soy Marina, responsable de comunicación de esta entidad. Voces que Cuidan el Paisaje nace con el objetivo de detenernos para escucharnos y comprender qué significa restaurar el paisaje desde la práctica real. En cada episodio abordaremos un tema central vinculado a la restauración del territorio, escuchando a personas que nos hablarán desde el campo y cerraremos con una mirada a lo que viene, a los próximos pasos que daremos en los siguientes meses. En este primer capítulo comenzamos con uno de los hitos más relevantes que Albelal ha impulsado en toda su trayectoria, la certificación ecorregenerativa. Y para ayudarnos a entender qué supone esta certificación y por qué era necesaria, nos acompaña Miguel Ángel Gómez, director técnico de Agricultura Regenerativa. Gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Buenos días a todos. Antes de empezar a hablar de la certificación en sí, me gustaría que empezáramos por el principio para poner en antecedentes a quienes nos acompañan en este ratito. ¿Qué detecta el Velar para empezar a trabajar en la creación de una nueva certificación como herramienta de cambio? Pues desde Alvelar, como conocéis, con esa trayectoria que llevamos de 10 años como entidad que avala el concepto regenerativo y que viene trabajando en la agricultura regenerativa como una herramienta de restauración ecosistémica, pues se detecta esa necesidad de una certificación que verifique y valide pues, este proceso de implementación de prácticas regenerativas, puesto que existe la certificación ecológica y se puede utilizar como base, pero va más allá de la agricultura ecológica, no solo a que no se utilicen abonos o fertilizantes de síntesis, sino poner en valor estas prácticas regenerativas que dan valor y cuidado al producto final que sale de estas plantaciones, pues de los distintos cultivos. La certificación ecorregenerativa no nace en un despacho, sino desde el territorio, desde el campo. ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción y qué aprendizajes han sido clave para que a día de hoy esta herramienta sea una realidad? Pues evidentemente es un trabajo de muchos años, de un largo recorrido de recopilación, tanto de toda la experiencia acumulada en estos años de trabajo en campo, como digo, más de 10 años, de contacto y opiniones de muchos de los agricultores y personales profesionales del sector, y acompañado esa recopilación de información y experiencia en el sector sobre la agricultura regenerativa, pues con ese apoyo en temas de trabajos de campo y apoyado con proyectos de investigación que validan estas prácticas regenerativas. Cuando alguien escucha una nueva certificación, puede pensar otra más, con la pérdida de credibilidad que han ido ganando algunas certificaciones, especialmente entre los consumidores. ¿Qué diferencia realmente a la certificación ecorregenerativa de otras certificaciones agrarias? Buena pregunta, no tiene una fácil respuesta también, pero digamos que es una certificación que tiene una visión muy holística, ¿no? No solo tiene en cuenta pues el aporte de insumos que pueda tener ese manejo, sino que es una visión holística donde esta certificación está en continua evolución, donde se hacen esa implementación de prácticas regenerativas que no es una sustitución de insumos, sino es una agricultura de procesos. Por eso hay una evolución continua donde se monitoriza y se evalúa que se está por el buen camino de la regeneración, donde se tienen pues, en cuenta análisis de suelo, hay una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa de los parámetros de la salud del suelo. ¿Eso es lo que evalúa realmente esta certificación? ¿Son solo las prácticas en campo o nace con un enfoque más amplio? Totalmente con un enfoque holístico donde, por ejemplo, pues los tres pilares fundamentales son el suelo, donde haya una reducción de la pérdida de suelo, donde haya una mejora de la salud del mismo, mejoremos la capacidad de infiltrar el agua de lluvia, es decir, tenemos muy en cuenta el otro pilar que sería el agua, tanto en la dotación de agua que demos como en esa gestión que se haga del agua, es decir, es válido tanto para cultivo en secano como en cultivo en regadío, pero debe de haber una gestión lo más eficiente posible del agua. Y el tercer pilar es el de la biodiversidad. Y por supuesto es una certificación que es
perfectamente exportable a otras zonas, y, pero que hay que adaptarla a cada cultivo y cada territorio. Tiene que tener una contextualización en cada finca. ¿Cuáles son los cultivos que a día de hoy ya se pueden certificar? Actualmente los cultivos están fundamentalmente centrados en cultivos leñosos, como son el almendro, el olivar, el pistacho, el viñedo, los cereales y las plantas aromáticas. Se está trabajando porque ha habido interés en el tema de los cítricos, por ejemplo, pero se está trabajando en realizar ese estándar de verificación en cultivos de cítricos. Si yo tuviera un viñedo y quisiera certificarme, ¿cuáles son los requisitos necesarios que tengo que cumplir para optar a esa certificación ecorregenerativa? Hay unos, digamos, unos requisitos mínimos obligatorios, es decir, hay unas determinadas prácticas regenerativas que están obligadas, que se tienen que implementar, y luego hay unas prácticas recomendadas. Todo ello se une en un plan regenerativo que se diseña en conjunto con la Asociación Alvelar para llevarlo a cabo con esa visión a 3 y los próximos 5 años. Fundamentalmente son prácticas donde se trituren los restos de poda, se mantengan cubiertas vegetales o abonados en verde y no haya erosión. Y luego, pues, con determinados aportes de enmiendas orgánicas. Ya hay algunos productos certificados, los primeros aceites de oliva virgen extra, los primeros frutos secos, los primeros vinos. ¿Qué implica esto en términos prácticos, tanto para las fincas y los productores como para el propio territorio? Pues bueno, es una certificación, lo que implica a los productos. Lo primero es valor añadido, es decir, estamos dándole valor al esfuerzo de cada uno de los productores por producir de la forma más sostenible posible, donde haya una baja huella hídrica, haya una baja huella de carbono, estemos fomentando biodiversidad, transparencia en ese manejo y en el proceso de tanto de producción en campo como luego en la industria, en el procesado y en el etiquetado, en el embotellado. Es decir, hay una clara separación y evidencia de separación de lotes de este manejo regenerativo frente a otros manejos, y, como digo, diferenciación en el mercado. Es una herramienta que al mercado le sirve para diferenciarlo de otros modelos de producción. Ujú. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Dónde os gustaría que estuviera esta certificación dentro de, no sé, 5 años? Bueno, es algo difícil, ¿no?, de predecir y nunca se sabe porque influyen muchos factores, pero la certificación o este proyecto con lo que se pretende es que sea una herramienta de ayuda al sector para clarificar y velar por el modelo de agricultura regenerativa en toda la península ibérica. Pues muchas gracias, Miguel, por ayudarnos a conocer mejor la certificación. Gracias a todos, porque lo que se pretende es también darla a conocer, por lo que cualquier cosa que es muy importante que lo que se haga se transmita, porque si no se conoce, pues no se puede valorar. Muchas gracias. Y si la certificación nos habla de modelo de herramientas, necesitamos manos que la implementen. Estamos en el Año Internacional de la Mujer Agricultora y en un mes en el que conmemoramos el Día de la Mujer. Dos fechas que nos invitan a detenernos y a mirar con atención a quienes sostienen el territorio. Y hoy contamos con Herminia Carreño, una de esas mujeres que están sosteniendo el territorio, con su forma de ver la agricultura, de gestionarla, una mujer que con su trabajo diario cuida el paisaje. Herminia, gracias por acompañarnos. Antes de empezar a entrar en lo que sería la actualidad, ¿no? A mí me gustaría un poco conocer un poco tu historia con la agricultura. ¿Qué recuerdos tienes tú de la agricultura de cuando eras niña? A ver, claro, yo tengo recuerdos porque mi padre, o sea, todo esto me viene, es familiar. Y entonces mis hermanas y yo, pues hemos vivido la agricultura desde siempre, porque mi padre era ingeniero agrónomo y aparte de trabajar en la Confederación aquí en Murcia, él tenía unas tierras y entonces pues íbamos mucho al campo, eh, siempre estábamos mirando al cielo a ver si llovía. Recuerdo, recuerdo
Yo la agricultura de pequeñita la viví contradictoriamente, porque me gustaba y a la vez me generaba esa preocupación, ¿no? Que me transmitían, ¿no? De que no llueve, que se hace las inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces yo decía, "Uf, madre mía". Y con todo y con eso yo estudié biología. Hice biología y porque siempre me gusta mucho, siempre sobre todo relacionado más con el tema el medio ambiente y demás. Entonces, en mi casa de la agricultura la hemos vivido de siempre, la hemos mamado, hemos sido mucho, también la ganadería. Entonces, bueno, pues sí, ha sido una cosa en la que yo dije en un momento, nunca me dedicaré a esto y al final me estoy dedicando a esto. ¿Y Y la cómo se verdad que ahora muy produce? bien, desde que os he conocido, mucho mejor, porque es otra manera de hacer agricultura, que me parece muchísimo más interesante y más beneficiosa para todos. ¿Y cuándo se produce ese cambio de nunca me dedicaré a la agricultura y empiezas a gestionar tu propia finca? Pues eso se produce cuando nosotras, te hablo de nosotras porque somos tres hermanas y aunque llevo yo un poco más el tema de agricultura, pero también lo llevamos las tres al fin y al cabo. Eh, pues eso, sobre todo cuando mi padre se hace más mayor y, bueno, no, cuando yo estudié biología me di cuenta que había otra manera de hacer las cosas. Entonces, por el tema de, primero, meterlo en un tema de ecológico, bueno, y luego el paso a regenerativo ya fue, ya no tanto, hace como, la idea me vino hace 10 años, pero que yo lo hiciera y tal, pues de unos 3, 4 años para acá. Entonces, lo de ecológico antes, pues fue ahí cuando mi padre ya estaba mayor y dije, y pensamos, esto tenemos que empezar a llevarlo nosotras. Esto tenemos que organizarlo nosotras y además lo vamos a hacer a nuestra manera. Porque con mi padre vivo era su manera de hacer a la antigua usanza. Y bueno, que era bien, pero yo siempre discrepaba, siempre hemos discrepado. Y bueno, pues ya cuando me vi con capacidad y tal, dije, venga, vamos a hacerlo, venga, vamos adelante con el tema. Y fue cuando dimos el paso para pasarlo todo a agricultura ecológica y después ya con vosotros a empezar con las prácticas de regenerativa. Y esa inmersión ya en en la ejecución de la agricultura, ¿no? En llevarlo vosotras, ¿fue para vos, lo vivisteis sobre todo con vuestro entorno como un paso natural o era un lugar que no era tradicionalmente pensado para vosotras? Tú dices el de la regenerativa. El de la agricultura en El de la general, ¿eh? No, no era un paso, tenía cierta lógica. O sea, podría darse. Lo que pasa que nosotras las tres pues, nos dedicamos a otras cosas, montamos una empresa de diseño, no teníamos, realmente nuestro trabajo no tenía absolutamente nada que ver con la agricultura. Pero como eso estaba allí, pues realmente ya sí que empezamos a tomarlo más en serio porque además en Bullas, que es donde estamos nosotros, nos hicimos una casa, las tres hermanas, o sea, tres casas juntas, pero tres independientes, en una parcela pequeñita que tenía mi padre, que nos cedió mi padre en vida, muy cerca de donde tenemos lo que es la zona de agricultura. Bueno, pegado. Entonces, claro, es lógico porque es que estamos allí, o sea, es que yo voy todos los, bueno, no todos, pero voy muchísimo. De hecho, llega las vacaciones y estamos allí, entonces es algo muy lógico. Estamos en contacto con la gente del campo, estamos en el campo, es algo lógico y va de la mano, fluye. ¿Cómo ha sido ese cambio? Es decir, empezáis a gestionar la finca y habéis ido haciendo cambios, primero ecológico, después regenerativo. ¿Cómo ha ido cambiando esa finca en la forma de trabajarla? Pues mira, sí, la forma de trabajar, pues realmente hemos pasado de hacer, porque aquí en Murcia, como encima la pluviometría es tan baja, llueve poco y encima hemos estado unos años muy, muy malos, pues realmente era impensable reducir laboreo, ¿no? Y para mí era siempre un tema candente con mi padre. Yo decía, pero por favor, ¿pero qué hacéis arando 4 veces al año la tierra impoluta, perfecta, ni una mata, cero, todo limpio, todo limpio?
como quien barre la casa 25 veces al día, todo limpio, todo perfecto. Entonces, claro, yo también como bióloga para mí era algo no natural. Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos reduciendo laboreo, pasar de 4 o 5 que se hacía antes y que se sigue haciendo en muchos sitios de Bullas. O sea, mis vecinos lo hacen. A 2 al año o uno, incluso, no, o incluso sí. No, uno es lo mínimo que tenemos, un laboreo al año, porque es verdad que nuestra pluviometría son 250 mililitros que no llegamos. Entonces, bueno, lo ideal sería no hacer nada, no hacer ninguna, pero alguna que hacer. Bueno, pues reducir laboreo, introducir abonos orgánicos como estiércol, introducir también, y gracias a vosotros, la cultivo de semilla verde para fijación de nitrógeno, para generar, al final, y aumentar la materia orgánica del suelo, ¿no? Introducir eso, hacer también lo de a veces cuando aramos, también incorporamos, o sea, cuando se ara, se deja la calle principal, ¿no? La calle, el centro con la semilla, con la hierba, y luego también la poda, la trituración de la poda, incorporarla al suelo. Sobre todo estamos haciendo esas prácticas. Y la verdad que nos encantaría también contactar con unos en Caravaca, pero hay que ver cómo se hace, pues que tienen ovejas, y a lo mejor decir, venga, pues nos las traes, yo qué sé, 3 veces al año, y que se coman toda la hierba, que caguen, que estén por ahí pastando, y luego te las llevas. A hacer algo así sería estupendo, pero esa parte no, eso no lo hemos hecho todavía. Ujú. Son muchos cambios. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que habéis tenido que tomar o que haya costado más que lo entendieran quienes os rodeaban? Uf, todavía no lo entienden, ¿eh? Algunas personas de allí, o sea, algunos de los con los que trabajamos, o sea, con los que nos ayudan a hacer todas las labores del campo y demás, todavía no, ya se han pasado 3 años y ahora lo están entendiendo. Y ellos también hacen agricultura ecológica, pero es complicado, es complicado. Siempre hemos sido criticadas en el valle siempre nos decían, las ecologistas estas, porque claro, el tener, bueno, es que de hecho el año pasado la labranza fue prácticamente segamos e incorporamos, y como había tantísima vegetación, pues se quedó una capa importante por encima que cubría el suelo, no se veía, no de flores, de hierba muerta. Y entonces es que no lo pueden, no lo entienden, no lo pueden soportar. Entonces, y además les da rabia. Y además yo muchas veces les invito, venga, Domingo, venir a tal. ¿Y qué pensáis? Tal. Y bueno, poco a poco ya lo han ido aceptando, y lo ven y lo aceptan, lo aceptan. También hay cada vez más gente que yo creo que poco a poco estas también son sufriendo un cambio, que poco a poco yo creo que aterrizarán en esto dentro de unos años. Igual que lo hicieron en ecológico, aterrizarán en esto dentro de unos años. Es una cuestión gradual para determinado. Hay que entender también la gente de la agricultura allí. Yo no la entendía, antes me ponía de los nervios. Ahora la entiendo un poco más. La gente lo pasa mal, vive con una incertidumbre brutal. Es difícil. Normalmente la agricultura, en el entorno que nosotros nos movemos, tiene una actitud un poco deprimente. Entonces, esto te da otra perspectiva, otra manera de vivir las cosas, mucho más bonita. A la larga sabes que estás haciendo un bien por el planeta, por el paisaje, por el mantenimiento de la vida, mantenimiento o crear más biodiversidad. Entonces, bueno, pues eso te... Y luego, que la realidad es que se han visto estudios que a la larga, después de 3 o 4 años, las producciones pueden volver a lo que eran antes e incluso aumentar. O sea que encima tiene un retorno económico. Claro. Lleváis unos años como agricultoras. Esta entrevista, además de por el Año Internacional de la Mujer Agricultora, también es por el Día de la Mujer. Estamos hablando de dar visibilidad al papel de la mujer en el campo. ¿Habéis notado diferencia de cómo se escuchan las decisiones que tomáis vosotras de si fueran de agricultores? Eh, sí, nosotros cuando nos metimos en el tema
o sea, hemos tenido que soportar siempre la cosa de decir, tú no tienes ni idea. No te lo dicen, tranquilo, no te lo dicen, pero lo notas. De hecho, cuando yo empecé con mi padre a intentar eh, ver qué se cocía ahí y ver tal, pues me sentía totalmente, mis hermanas igual, nos sentíamos totalmente ajenas, o sea, no podíamos participar porque probablemente no tendríamos nada que aportar. Pero bueno, poco a poco yo creo que también las cosas están cambiando. Poco a poco las cosas están cambiando. Yo veo cada vez más iniciativas rurales, mucha más gente volviendo de otros trabajos y retomando lo que hay en el campo, llevándolo a la parte con tu trabajo, compartiéndolo con tu trabajo y tomando decisiones. Y yo creo que la decisión de la mujer tiene muchísimo que aportar porque tiene otra visión complementaria a la que el hombre siempre ha tenido. No es ni mejor ni peor, es otra visión, probablemente a lo mejor más madura, no tan... eh, incluso es que es estupendo porque eh, puedes no estar viciada. O sea, ese vicio que tienes en cualquier trabajo, en cualquier sector, y en la agricultura hay un vicio muy importante a la depresión, al pensamiento negativo, al pensamiento más... Siempre va a haber algo que no va a hacer que la cosecha no funcione, o sea, un pensamiento más profundamente, a veces, casposo, pues la mujer te puede dar la mujer otra visión porque como ha estado menos tiempo, lleva menos tiempo, pues lo ve de otra manera, entra con más energía, con más fuerza y eso hoy en día es fundamental. La motivación, la energía, la fuerza. Yo creo que es fundamental. O sea, que te quitas capas y capas de mochilas que llevan los hombres, arrastrando en toda su vida a la agricultura, creo. Bueno, creo, no, Ujú. seguro. ¿Qué te gustaría que no tuvieran que vivir las mujeres que vienen detrás en el sector? Pues eso, esa no, tú no sabes nada o tú no puedes nada que aportar, ese dar por hecho de que tú no vas a estar a la altura, ¿no? Que pasa en la agricultura y pasa en cualquier sector, porque nosotras tuvimos una empresa de diseño muchísimos años y en la parte de producción igual. O sea, era como que tú, ¿qué haces aquí? En esta empresa de hombres, ahí me acuerdo en Tánger, o o sea, en Turquía, en el mundo, en Marruecos o en China, en Shanghái. O sea, es como que la mujer, pero en la agricultura igual, es como que, sí, pues esa, pues que poco a poco no tengan que vivir eso. Y que yo creo que poco a poco pues no van a tener que ir viviéndolo, aunque siempre va a estar ahí. Y eso, hay mucho machismo en el mundo de la agricultura. Hay machismo. Entonces, bueno, pues sabes que te están mirando con una cara como que en el fondo no te están tomando lo en serio que tomarías si tú tuvieras una voz ronca y potente. Entonces, claro, te tienes que remangar los brazos, como estoy haciendo yo ahora mismo, y decir, aquí estoy yo y me vas a escuchar y vas a hacer lo que yo diga. O no, yo no soy así, porque tampoco soy, no me gusta hablar así, pero venga, vamos a llegar a un acuerdo. Venga, vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Tú qué opinas? O sea, y al final, pues, intento también no hacer la pelota, pero como a nosotros nos han visto siempre como usurpadoras, o sea, hemos llegado de repente, hemos aparecido ahí en escena, pues bueno, aunque tú tengas más o menos y poco a poco tengas ideas cada vez más claras, pero tienes, yo siempre digo, venga, ¿tú qué harías? Venga, ¿cómo lo hacemos? Venga, tal. Y luego al final, pues se llega a un acuerdo y al final ves que te lo vas llevando a tu terreno. Mm. Pero cuesta. Entonces yo creo que eso cada vez va a ir a menos, pero muy lentamente. Seguimos teniendo el síndrome de la impostora, ¿no? Totalmente. Total. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, sí. Cuando miras a tu finca a día de hoy, ¿qué te hace a ti sentir orgullosa? Pues me hace sentir orgullosa. Me encanta ver el suelo, el suelo. O sea, porque al final los almendros, yo tengo una finca de almendros y, y bueno, ahora mismo estamos en la floración, ¿no? Qué preciosidad, o sea, bueno, pues esa belleza, ¿no? O sea, te he dicho el suelo, pero la belleza global del sitio, porque además es verdad que el sitio es muy bonito y somos afortunados que estamos, y bueno, que casi todo el mundo de Alvelar le pasa lo mismo, ¿no? No estamos rodeados de lechugas, tomates, de una agricultura intensiva. Entonces, una agricultura extensiva, rodeada de valles forrados de pinos, eh,
Entonces, el paraje es bellísimo, pero también es bello porque tienes un suelo forrado de matas, de flores ahora en primavera, forrado de vegetación. Y entonces, donde ves que cada vez, es que yo toco el suelo y digo, sin hacer ningún análisis, después de 4 años lo veo que cada vez está más esponjoso, más... Yo tengo un suelo muy arcilloso, ¿no? Con lo cual antes se compactaba, y ahora no, ahora el suelo con las raíces, con todo, que tiene toda la vegetación de esa cubierta, es que esté esponjoso, es que mucho más... Entonces, esa integración del cultivo con el suelo ese tan bonito y con el Valle de los Pinos, que para mí, y bueno, y ahora encima con la floración del almendro, es que lo veo, digo, es que esto es una belleza brutal, los abejorrillos, las abejas, tal. O sea, me parece que me hace sentir muy orgullosa. A mí antes, porque yo estudié biología y me dediqué sobre todo al tema medioambiental, o sea, pero natural, no me gustaban las zonas de cultivo, porque estaba acostumbrada a ver las zonas de cultivo de tierra y los árboles, impolutas. Y eso me tiraba a mí para atrás, de siempre. Además, yo soy alérgica. Una tierra sin vegetación me tira para atrás porque solamente pienso que los ácaros del polvo se me van a meter por la nariz y voy a estar estornudando todo el santo día. O sea, esta es otra manera de hacerlo y es que repercute en el paisaje y el paisaje es fundamental. Mantener un paisaje, lo poco que bueno, nos queda muchísimo en España todavía, afortunadamente, por donde estáis vosotros mucho más. Pero realmente donde Murcia tampoco queda tanto, se lo están cargando. O sea, la agricultura extensiva, intensiva está en todos lados. Y no puede ser más feo, a nivel paisajístico no puede ser más feo. Ujú. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia y por poner voz a ese trabajo que hacéis, que muchas veces realmente es silencioso el trabajo que hacen las mujeres en el campo, pero al final es un trabajo necesario que sostiene también el territorio. Sí, es verdad, ¿eh? Totalmente. Y todo lo que conlleva la agricultura, pues también a los sistemas, pues eso, lo que estaba viendo, todo lo que hacéis al Belal, ¿no? Pues eso, los agriturismos, los mercadillos, los mercados, lo que es la venta del producto, el tema gastronómico con el producto de temporada, local, en fin, es todo lo que puede generar de trabajo y lo que la mujer puede aportar en todo eso y que ya está haciéndolo es, es tremendo. Y Pues, positivísimo. pues muchas gracias. Nada, a vosotros siempre. Que nos habéis hecho vivir las cosas de otra manera. Y antes de despedirnos, compartimos una de las iniciativas que tenemos en marcha y que conecta directamente con el futuro del territorio. Desde Albelal estamos coordinando en España la participación en un proyecto Erasmus Plus llamado The Drop of Water. Se trata de una experiencia formativa internacional que tendrá lugar del 1 al 12 de junio de 2026 en Francia y que reunirá a jóvenes de distintos países europeos en torno a un eje central: el papel del agua en la regeneración territorial y la resiliencia climática. Durante 12 días se trabajarán herramientas concretas vinculadas a la gestión del agua, la adaptación al cambio climático y la vida comunitaria. No es solo una formación teórica, es una experiencia práctica, internacional y colectiva dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años con interés real en el territorio, la agricultura, el agua o la resiliencia climática. No es necesario ser especialista, lo importante es la motivación y el compromiso. Si sientes que este proyecto es para ti, accede a nuestras redes sociales donde estamos publicando toda la información. Date prisa porque solo tenemos 5 plazas y el plazo de inscripción se cierra el 30 de marzo. Ya en el territorio, el próximo mes tenemos la Asamblea General de Socios de Albelal y en los próximos meses también celebraremos un nuevo taller de cubiertas vegetales. Si no te quieres perder nada, síguenos en redes sociales donde vamos informando día a día de la actividad de Albelal. Gracias por acompañarnos a Voces que Cuidan el Paisaje. Nos escuchamos en el próximo episodio.